B y C están conectados. Están conectados con A mediante dos tuberías. Entonces, nos dice que B y C están vacíos inicialmente. Lo podemos ver en el diagrama. Y luego nos dice que el pistón B, bueno, el pistón en B ejerce una presión de 2 kilogramos fuerza. En acá en B se va a ejercer una presión de 2 kilogramos fuerza. Ojo, esa presión que se está ejerciendo solo va a ser en B, no va a ser en B ni en B y C, solamente en B. Entonces esa va a ser la presión externa que se ejerce en B, no. Presión externa. Que nos dice que es 2 kilogramos fuerza. Le vamos a poner 2 kilogramos fuerza, no le vamos a poner centímetros cuadrados. Ustedes ya saben qué es eso. Entonces, la presión que se ejerce en B, el enunciado nos está diciendo que es de 2 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Y su volumen hasta los topes es de 1 litro. Entonces, el volumen de B hasta los topes va a ser de 1 litro. Pero no nos olvidemos, inicialmente B está vacío. Y luego nos dice que en el pistón C, que es este de acá, en el pistón C, se está ejerciendo una presión de 3,2. Entonces, en C se ejerce otra presión, que es de 3,2. 3,2 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Entonces, tanto en B como en C se están ejerciendo dos presiones, pero que son diferentes. No se olviden de eso. No sé, hubieron algunos compañeros que me sumaron estas dos presiones. Es incorrecto eso, chicos. No tienen que sumar las presiones exteriores, en este caso. A ver, ya. Luego nos dice que se agita el contenido en A mediante un agitador. Este es el agitador. ¿Qué es lo que hace un agitador, chicos? ¿Qué es lo que hace un agitador? Un agitador, bueno, en sí agita lo que es su contenido, aumentando tanto la presión como la temperatura de su sistema. Esa es la función de un agitador. Aumenta la presión y la temperatura de su sistema. Entonces, nos dice, se agita el contenido en A hasta que el volumen del agua es de 12 litros. Entonces, va a haber un estado final en el que todo su sistema, el volumen de todo su sistema va a ser de 12 litros. Luego nos dice, determine qué cantidad de trabajo mecánico de agitación se gasta y grafique en los diagramas presión versus volumen y presión versus temperatura. Y luego nos dice que consideremos que todo el proceso es cuasiequilibrio. Ya saben ustedes, un proceso cuasiequilibrio es también denominado proceso ideal. Luego nos dice, considere que todo el proceso es cuasiequilibrio y de que todo el conjunto es adiabático. ¿A qué hace referencia? De que su sistema es adiabático o que todo el conjunto es adiabático. El calor va a ser cero. Exactamente. El calor en todo el sistema va a ser cero. Eso quiere decir que es adiabático. Adiabático. No va a existir transferencia de calor en todo su sistema. Luego nos dice que además determinemos en qué punto, dice, además determine en qué punto de su proceso su sistema se encuentra como vapor saturado. En pocas palabras, en qué punto de mi proceso mi sistema se va a encontrar como vapor saturado seco. Y definas las variables termodinámicas en ese punto. Eso se lo voy a enseñar, es algo nuevo, pero que ustedes debieron de haberlo sabido. ¿Por qué les digo eso? Ya dijimos que el proceso es cuasi equilibrio, ¿cierto? Es un proceso ideal. ¿Cuáles son las características de un proceso ideal? ¿Quién me la dice? Masa constante. No, esas son las características de un sistema cerrado. Yo quiero saber cuáles son las características de un proceso ideal, porque en este tipo de sistemas existen dos tipos de procesos, un proceso ideal y un proceso real.
Y cada uno tiene su característica. Yo les pregunto, ¿cuáles son las características del proceso ideal? Que se conocen todos los estados. Exactamente. Se conoce todos los puntos por los que va a pasar mi proceso. En pocas palabras, se conocen todos los estados por los que va a pasar mi proceso. ¿Qué más? Ocurre lentamente. ¿Está bien? Un proceso ideal ocurre muy lentamente, ¿está bien? Entonces, si ocurre muy lentamente, eso quiere decir de que ustedes van a conocer cada punto por la que pasó su sistema en todo el proceso. Eso es lo que quiere decir. Ustedes van a conocer cada punto de todo su proceso. Y con ayuda de eso, ustedes podían determinar esto. Con ayuda de ese concepto, ustedes podían determinar o podían responder esta pregunta. Pero ya, vamos a resolverlo. ¿Qué nos dice? Entonces ya, lo primero que ustedes tenían que hacer, ya tenían su diagrama. Ponían sus datos en su diagrama, que eran las presiones exteriores, tanto en B como en C, y ponían de que su proceso era diabático. Lo siguiente que ustedes tenían que hacer era definir cuál iba a ser su sistema termodinámico, cuál iba a ser el sistema que ustedes iban a analizar. En este caso, yo decidí analizar todo mi sistema en conjunto. Voy a analizar en conjunto A más B más C. Y es por eso que voy a poner un estado inicial. Un estado inicial A más B más C. A más B más C. Ya, entonces. ¿Qué me dice el enunciado? Me dice que en A yo tengo 10 litros, ¿cierto? Entonces voy a tener un volumen en A. Y si estoy analizando todo el sistema, ¿voy a tomar en cuenta los volúmenes de B y de C o no? Si estoy analizando todo mi sistema, voy a tomar en cuenta, exacto. Entonces, mi volumen inicial de todo mi sistema va a ser el volumen de A más el volumen de B más el volumen de C. Y ahora acá viene un pequeño análisis. Inicialmente, bueno, estamos analizando todo el sistema en conjunto, A más B más C. Inicialmente A, ¿cómo se encuentra? ¿Se encuentra contenida por cierta cantidad de masa o no? Lean el enunciado. Sí. Sí. Sí, ¿cierto? Inicialmente A contiene 10 litros de agua. Y B y C, ¿cómo están inicialmente? Lean el enunciado. Vacíos. Vacío, ¿cierto? B inicialmente está vacío y también C está vacío. Entonces, el volumen de mi estado inicial A más B más C va a ser 10 más 0 más 0. ¿Y eso cuánto me da? 10. 10 10 litros. litros, ¿cierto? Ese es mi volumen inicial. Luego, ¿qué más me dice el sistema? Me dice que en el dispositivo de la figura el recipiente A contiene 10 litros a una temperatura de 100 grados centígrados. Esa va a ser la temperatura de mi estado inicial. La temperatura de mi estado inicial van a ser los 100 grados centígrados. El cual se encuentra con un título del 50%. Título del 50%. Ese 50% es igual a 0,5. Ya, luego, ¿qué más nos dice? Ya, en el dispositivo de la figura, el recipiente A contiene 10 litros de agua a 100 grados centígrados con un título del 50%. B y C están vacíos. El pistón en B ejerce una presión de 2 kilogramos fuerza, ya lo colocamos, y su volumen hasta los topes es de 1 litro. Acá está el volumen de B hasta los topes, va a ser de 1 litro. Y luego nos dice que en el pistón C se ejerce una presión de 3,2 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados.
Después nos dice que se agita el contenido en A hasta que el volumen del agua es de 12 litros. Entonces, nuevamente, como estoy analizando todo mi sistema en conjunto, mi estado final va a ser A más B más C. ¿Y cuál es la condición final que me está dando el enunciado? ¿Cuál es la condición final que me da el enunciado? Volumen de A, 12 litros. Ya. Este es el volumen de A. Veamos. A, ¿qué tipo de recipiente es? ¿Un recipiente rígido o móvil? Es rígido, ¿cierto? ¿Y qué nos dice el enunciado? Que el recipiente A contiene 10 litros de agua. ¿Cómo es un recipiente rígido, chicos? El volumen de A siempre va a ser 10 litros. Pero ¿qué va a pasar con B y con C? ¿Son recipientes móviles o rígidos? Móvil. Móviles. ¿Cierto? Entonces, los únicos sistemas que van a aumentar su volumen van a ser los cilindros y pistones de B y de C. No nos olvidemos, estamos analizando A más B más C, y la condición final que me está dando el enunciado me dice de que se agita el contenido en A hasta que el volumen del agua, el volumen de todo mi sistema que estoy analizando, sea de 12 litros. Entonces me dice que el volumen de todo mi sistema, el volumen de A más el volumen de B más el volumen de C, en un estado final, tiene que ser de 12 litros. Eso es lo que me dice. Y si nos fijamos, inicialmente A contenía o no contenía cierta cantidad de masa. Sí. Sí contenía, ¿cierto? Era de 10 litros. Y B, inicialmente contenía o no contenía. No contenía. Contenía. Entonces, para que en mi estado final mi volumen sea de 12 litros, B va a tener que aumentar de volumen o no. Sí, aumenta. Va a tener que aumentar, ¿cierto? ¿Hasta qué punto va a aumentar B su volumen? Hasta 1 litro. Exactamente, hasta 1 litro, ¿cierto? Entonces B va a llegar a ser 1 litro. ¿Qué vamos a poner? 1 litro. Ahora, 10 más 11, ¿cuánto es? Bueno, 10 más 1 es 11, ¿cierto? Y entonces, para que lleguemos a mi condición final, el volumen de C en un estado final, ¿cuánto tiene que ser? 1 1 litro litro. también. 1 litro igual, ¿cierto? Entonces ya tienen el análisis. Nada más. Luego nos pedía que determinemos la cantidad de trabajo mecánico de agitación. En pocas palabras, nos pedía el trabajo de agitación. El trabajo de agitación es lo que nos pide el enunciado. Y tenemos que hallar eso. Ya, ahora otra cosa. Ustedes en sus problemas o en sus exámenes, sí o sí me tienen que trabajar con metros cúbicos. Estos 10 litros en metros cúbicos, ¿cuántos son, chicos? 0,01. 0,01 metros cúbicos, ¿cierto? Y lo mismo acá. Estos 12 litros lo convierten a metros cúbicos, que van a ser 0,012 metros cúbicos. Entonces ya tenemos nuestros datos iniciales de nuestro sistema A más B más C, y también tenemos nuestros datos finales de nuestro sistema A más B más C. No nos olvidemos, el proceso es ideal. Una vez que hicimos eso, nosotros procedemos a definir los estados termodinámicos. Primero definimos el estado inicial.
A ese estado inicial, chicos, yo lo voy a denominar estado 1. No nos olvidemos, estamos analizando A más B más C. Y nosotros ya vimos que en este estado inicial o estado 1, B y C inicialmente se encuentran vacíos. Por lo tanto, lo tachamos. Va a estar acá. Y ya, tenemos los siguientes datos. Tenemos volumen. Este va a ser el volumen de mi estado 1, A más B más C. La temperatura de mi estado 1, A más B más C. Y el título de mi estado 1, A más B más C. Chicos, es importante de que ustedes le pongan estos subíndices de abajo, porque he visto en sus exámenes de que varios no les ponen. Y cuidado que se chipen en sus exámenes. Entonces ya, a simple vista, yo ya sé que si el título se encuentra entre un estado intermedio de 0 y 1, ¿en qué estado me encuentro yo? Mezcla. Mezcla, ¿cierto? Yo ya sé que estoy en el estado de mezcla. Entonces, como estoy en el estado de mezcla, yo con ayuda de esta presión, bueno, con ayuda de esta temperatura, puedo ir a tabla y definir mis variables termodinámicas. Yo sé que en el estado de mezcla, la presión de mi estado 1 va a ser igual a la presión de saturación. Y además, como yo sé que estoy en el estado de mezcla, tengo que buscar el volumen específico del líquido y así también el volumen específico del vapor, y lo mismo para la energía interna del líquido y la energía interna de vapor. Y ustedes me dicen cuántos son esos valores. Ya chicos, con esta temperatura de 100 grados centígrados, como estamos en el estado de mezcla, directamente con esta temperatura de 100, yo puedo ir a las tablas termodinámicas y definir mis variables de mi estado 1, que en este caso son la presión de mi estado 1, que va a ser igual a la presión de saturación. Y me dicen cuánto es. 1.033. Ya. 1.033. ¿Y el volumen específico del líquido? 0,001044. 0,001044. Y del vapor, 1,67. Sí. Y la energía interna del líquido, 100,02. Y la energía interna de vapor, 598.7. 598.7. Ya no nos olvidemos que estamos en el estado de mezcla y nosotros sí o sí necesitamos calcular el volumen específico de nuestro estado 1. Entonces calculamos el volumen específico del estado 1. Volumen específico del estado 1, que va a ser igual al título del estado 1 por el volumen específico del vapor menos el volumen específico del líquido, todo eso más el volumen específico del líquido. Y me dicen cuánto salen. El título del estado 1 lo tenemos acá de datos. El volumen específico de vapor lo acabamos de sacar de tabla, y el volumen específico del líquido está acá, de tabla igual. Y me dicen cuánto sale. 0.835. 83.5. Ya no se olviden sus unidades, metros cúbicos sobre kilogramos. Entonces, una vez que calculamos lo que es el volumen específico de mi estado 1, yo también procedo a calcular lo que es la energía interna de mi estado 1, que va a ser una fórmula similar. La energía interna de mi estado 1 va a ser igual al título de mi estado 1 por la energía interna de vapor menos la energía interna de líquido, todo eso más la energía interna de líquido. Y me dicen cuánto sale.
349.36. 349.36. Ya. Entonces, una vez que ya calculamos esos valores, ustedes se preguntan, ¿qué otra variable yo puedo calcular? ¿O qué otra variable me falta en mi estado 1? Masa. Masa. La masa, ¿cierto? Yo veo que tengo el volumen total de mi sistema y además tengo el volumen específico de mi estado 1. Entonces, con ayuda de esos dos valores, yo puedo calcular lo que es la masa de mi estado 1. Yo sé que el volumen específico es igual al volumen total sobre la masa. En este caso, como estamos hablando del estado 1, esa fórmula va a hacer referencia a ese mismo estado. Entonces, el volumen específico de mi estado 1 va a ser igual al volumen total de mi estado 1 sobre la masa de mi estado 1. El volumen específico de ese estado 1 lo acabamos de encontrar, está acá, y el volumen total de ese estado 1 igual, lo tenemos de datos, que nos lo dio el enunciado. Entonces, si realizamos un simple despeje, yo sé que mi fórmula me va a quedar de la siguiente forma. Masa de mi estado 1 va a ser igual al volumen total de mi estado 1 sobre el volumen específico de mi estado 1. Y me dicen cuánto sale. 0,0119. 0,019. 0119. 0,01. ¿Así? Sí. Sí. Entonces, ya. Hasta ahí, chicos, sería la definición de su estado 1. Ya hallaron todas sus variables, que son la presión, el volumen específico, la energía interna y la masa. Es lo importante, que sí o sí ustedes tienen que hallar en todos sus estados termodinámicos. Ya. Una vez que ustedes hayan terminado de definir su estado 1, vuelven a su diagrama. Ya sé que es adiabático, ya sé que estoy analizando todo esto, ya sé que el volumen de B hasta los topes es de un litro. Ya. Inicialmente, la presión de mi sistema A más B más C, ¿qué presión tiene? ¿Las escucho? 1,033. Exactamente. Inicialmente, la presión de todo mi sistema A más B más C es de 1,033. La presión de mi estado 1. Es de 1,033. No nos olvidemos que tenemos un agitador. Y el agitador, a medida de que su sistema se va a agitar, tanto la presión como la temperatura van a ir aumentando. Entonces, como se está agitando el sistema muy lentamente, de tener una presión inicial de 1,033, la presión de su sistema va a ir aumentando. Ojo, va a ir aumentando también muy lentamente. De 1,033 va a pasar a 1,1, supongamos. Yo les pregunto, a esta presión de 1,1, el émbolo se mueve, el émbolo o su sistema se expande o no se expande. No. No se No se expande. expande, ¿cierto? Ya. Para que ustedes lo vean a simple vista, ¿cuál de sus dos cilindros y pistón se va a expandir primero? ¿B o C? B. B. B, ¿cierto? Algo lógico eso. Y entonces, sigamos.
su sistema se va a seguir agitando muy lentamente. De 1,1 va a pasar a 1,2. Ustedes me dijeron de que primero se tiene que expandir B. Yo les pregunto, a esta presión de 1,2, ¿el émbolo en B se mueve o no se mueve? No se mueve. No se mueve. Y si el émbolo de B no se está moviendo, y mucho menos el de C, ¿cómo permanece su volumen de su sistema? Constante. Constante, ¿cierto? Entonces se va a seguir agitando hasta 1,3 de su sistema. Y yo sé que a esa presión, el émbolo en B tampoco se va a mover. Entonces yo sigo agitando hasta 1,5, tampoco se va a mover. 1,6, tampoco se va a mover. Si lo agito hasta 1,9, ¿el émbolo en B se mueve o no se mueve? Todavía. No. Todavía. Y el volumen sigue siendo constante. Entonces voy a llegar al punto de que yo voy a agitar mi sistema hasta una presión de 2 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Yo les pregunto, a esta presión de 2, ¿el émbolo en B se va a mover o no se va a mover? No. Todavía. Todavía, ¿cierto? Entonces, como el émbolo en B no se movió, ¿cómo va a ser el volumen en todo su sistema? ¿Va a seguir siendo constante o no? Sí. Va a seguir siendo constante, ¿cierto? Y es por eso que yo digo que del estado 1 al estado 2, yo me voy a volumen constante. El volumen de mi estado 2 va a ser igual al volumen de mi estado 1. En este estado 2, el volumen permaneció constante. Y como estamos en un sistema cerrado, yo sé que la masa en un sistema cerrado también permanece constante. Y esa masa es esta de acá, la de 0,019. Ya. Pero acá, ahora, en este estado 2, ¿qué variable varió? La presión. La presión, ¿cierto? En este estado 2, la presión aumentó. Entonces, la presión de mi estado 2, ¿cuánto va a ser ahora? 2. 2 kilogramos fuerza. 2 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Fuerza sobre centímetros cuadrados, ya. Ahora, yo les pregunto, con todos estos datos que yo conozco, ¿puedo o no puedo definir mi estado termodinámico 2? Faltaría volumen específico. Ya está bien, falta el volumen específico, ya. No nos olvidemos que como el volumen total, ya, el volumen total permaneció constante y además la masa permaneció constante. ¿Qué quiere decir eso? Si el volumen total y la masa de mi sistema permaneció constante, ¿qué otra variable va a ser constante? El volumen específico. El volumen específico, ¿cierto? Entonces, si el volumen total de mi sistema y la masa de mi sistema permanecieron constantes, el volumen específico también va a ser constante. ¿Y cuánto es ese volumen específico? En pocas palabras, el volumen específico de mi estado 2 va a ser igual al volumen específico de mi estado 1, que es 0,835. Entonces, yo puedo ver de que en este estado 2 ya tengo dos variables intensivas, que son la presión y el volumen específico. Entonces, yo ya puedo definir este estado termodinámico. Entonces, con ayuda de esta presión, yo me voy a las tablas termodinámicas